disfrutando de esta tarde maravillosa con vosotros, con vosotras. Le damos la palabra a alguien de la casa. Es Ángel Lozano, es profesor en la Facultad de Bellas Artes de esta universidad. Y le damos las gracias de corazón por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Ángel. Gracias a... Gracias a todas y a todos. Bueno, no hace falta decir que aquí estoy como profesor, personalmente no representando la Universidad de Salamanca. Y podía haber hecho, como han hecho mis anteriores contertulios, pues haber hecho un poco de despliegue de artesanía y de arte, lo que más domino, que es un poco los visuales, los multimedia, pero he preferido centrarme en un tema más social sobre el aspecto cultural. Y coincido perfectamente con Fernando en el tema de la economía. No es posible, y por eso voy a hacer un poco más leído, daré menos tiempo que él, yo que tengo desarrollado. No es posible hablar de la defensa del arte y la cultura sin ver su vertiente económica. Las políticas neoliberales del gobierno pepero, local, autonómico y nacional, y el vampirismo de la troika europea nos están frenando y destruyendo la educación artística y cultural de nuestros países. Esas políticas neoliberales que llaman cliente al estudiante, al universitario, pues aquí están acabando. El activismo sociopolítico de los artistas es primordial para una sociedad sana, para la nuestra. Pero en España intenta silenciarnos, sobre todo, que todo lo que tenga que ver con la cultura y con el arte es de capa caída, está abandonado o recortado brutalmente por parte del gobierno de Rajoy. Fundamentalmente esto afecta a los jóvenes recién licenciados o graduados de las distintas ramas del arte y parecidas y a los jóvenes con talento. Es un inhumano el paro juvenil de nuestro país. Pero aplicándolo al arte, el gran perjuicio que tiene para el arte, por ejemplo, deriva del 21%, aunque en algunos aspectos ha bajado este año al 10%, pero sin embargo, hoy hemos escuchado que la recaudación de Hacienda este año por el IVA cultural supera los 23 millones de euros. Los materiales artísticos, por ejemplo, espacios de arte y talleres y demás, no se graban como actividades económicas, como otras. Otras iniciativas restrictivas del tema del arte está la famosa Ley 11, que asesina prácticamente las enseñanzas artísticas. No vamos a insistir aquí ahora, porque tampoco es el tema, pero otras pequeñas empresas generan puestos de trabajo y de emprendimiento favorecen más a las que tienen conceptos científicos, informáticos, que a las que son culturales o artísticas. Las pautas para financiar a grupos de investigadores que no sean científicos o biosanitarios son ya tradicionalmente duras e incumplibles, rayando la humillación profesional. Solo las nuevas convocatorias europeas están sabiendo introducir otros criterios de innovación y creatividad, especialmente la última convocatoria H2020, donde obligan a la multidisciplinaridad de los proyectos y donde las humanidades comienzan a tener más presencia. Pero en España no, y en Castellano ni un menos. Los políticos de turno solo aparecen por el arte y la cultura cuando hay que hacerse la foto y os acercan las campañas electorales, como vemos. Sin embargo, hay que decir, y siendo objetivos, que en Salamanca hay un aprobadillo aceptable en la oferta pública de actividades culturales y artísticas, pero a nivel de casta universitaria y o a través de la tercera edad con poderío. La Fundación Salamanca, Ciudad de la Cultura, Servicio de Actividades Culturales, la USAL, Ley Alada USAL, en la que yo pertenezco, Casa Lis, etc. A las que hay que sumar actividades más o menos privadas de asociaciones culturales, de barrios, ONG, cosas, etc. Pero hay poca participación ciudadana en estas actividades, precisamente porque hay escaso interés general en el tema que se oferta a veces, o por la pésima comunicación de las actividades. También hay poca participación y subvención para actividades e iniciativas alternativas o espacios de arte y cultura híbridos y mezcla de géneros. Sí, existe la Mala Hablada, el Teatro al Margen, el Instituto Cultural de la Chichería ahora, con Artico, Coworking y Galería Urbana, Espacio Nunca, Salón Amuno, parte con arte, Espacio Joven, por cierto, el Espacio Joven, que hablaré un poco más tarde de él, el cual imposible acceder, no sé qué horario tiene, bueno, simplemente está hecho para cumplir los objetivos del ayuntamiento que dice que hace arte joven. Y luego también está el Centro Integrado de Charro de la Plaza de la Concordia de Cortines. Se ha firmado hace pocos un acuerdo con el Ayuntamiento Cultural Red, indicando su programamiento. Bueno, a mi modo de ver, está bien, mejor dar una piedra, pero yo creo que es de cada escalería a las elecciones y que digan que hace algo. Otras son las políticas que un exrector nuestro lleva de la Dirección General de Políticas Culturales, bastante elitistas y oficialistas. Pero a veces
cuidado, demasiadas veces las subvenciones llevan a la esclavitud a favor de las siglas que le pagan y también adormecen el espíritu crítico del artista y o asociaciones. Por ejemplo, Espacio Joven del Ayuntamiento me parece ridículo, aunque menos es la reclamación que he dicho antes, porque es difícil acceder. Apenas hay horarios, no se dispone de un espacio positivo y lo que hace es justificar, he dicho antes, una promoción de jóvenes sin mucho control. Pero para muchas actividades públicas y privadas, estas actividades son delicatessen, no hay presupuesto y carecen. Y luego, claro, te da tanta risa, como habéis hablado antes, cómo se despilfarran presupuestos de obras faraónicas, ERES, corruptelas de compra-venta de contratos urbanísticos y tal. Claro que para Rajoy y los liberales de la Troika, la crisis ya es historia, se ve en nuestros bolsillos y bolsillos, sin sueldo. Entonces, yo tengo un buen sueldo, pero no veo. Yo creo que hace 10 años para acá, de la época de Zapatero, el 23% no lo han quitado, ha bajado. Y digo que dicen que tiene un buen sueldo, pues joder, que se conocían las cosas de la vista. Pero están más lejos que un muro de granito. Prácticamente, las salidas profesionales, que es lo que quería también comentar, de Bellas Artes, las típicas son artistas, pintores, escultores, dibujantes o grabadores. La mayoría de ellos, pues que no tengas un buen amigo, cuando vendes una moto, que sea algún artista. Luego están las de diseñador, ilustrador, en varias facetas, productor, director de arte, realizador, escenógrafo, fotógrafo, editor, pero claro, estos llevan una trayectoria que no solo está en la carrera, sino es después máster y máster y máster, trabajos precarios y años que años. Luego está la de profesor, pero claro, ya no hay oposiciones, las jubilaciones se amortizan. Prácticamente, el anuncio de secundaria ha disminuido asignaturas, por no estar exhaustivo en este tema, que la mayoría conocéis, las horas de impartición, y son optativas. En primaria no es obligatoria, es optativa, la llaman plástica. O sea, hay muchos problemas de los planes de estudios con prácticas con las carreras de Bellas Artes. Esta escasez y austeridad en torno al arte y la cultura por parte de los responsables políticos son recortes aún más brutales para el eje de creatividad e innovación que no sea tecnológica. Eso sí, la gran maquinaria neoliberal financiera ha inundado los 5 continentes de innovaciones y aplicaciones tecnológicas. Es como si Wall Street y Silicon Valley juntos hubiesen embelesado al mundo. Y es imposible renunciar ya, todos, es imposible renunciar a la magia, con trucos primeros de marketing y de ingeniería financiera muy sofisticada, a la innovación tecnológica en la continuidad de nuestras vidas. La escuela, la actual escuela, el instituto o la universidad mata la creatividad, plagiando un poco a Robinson, ¿no? Nosotros abogamos por una serie de actuaciones, actividades estratégicas que se agrupan en torno al arte, a la ciencia y a la sociedad. Un eje que se imponga o que se haga una habilitación con los ejes científico y biosanitario. Elaborando proyectos creativos, innovadores, abiertos, de forma interdisciplinar y colaborativa. Esto supone una revisión profunda del sistema, pero sin postulados utópicos, irrealizables, como dicen algunos, ni posiciones manidas o inmovilistas en torno al emprendimiento y la innovación. Pero realmente nosotros deseamos, como he dicho, la sociedad nuestra, el ayuntamiento, la universidad, etcétera, desea una sociedad y una universidad innovadora o una cultura artística burocratizada, subvencionada y anquilosa. Para acabar, el tema del emprendimiento cultural es un tema que se puede apostar entre gente joven que acaba la carrera o nos organicemos. Hay que tener, yo que lo llevo bastante y he trabajado en él, hay que tener un cuidado exquisito. Está bien, porque estás 3 años o 4 años, estás activo, te relacionas con gente, montamos una historia, pero por mi experiencia es una cosa que es pasajera. Si no está bien preparada, te comes el crédito tuyo, el de tu padre, el del paro, y prácticamente al cabo del medio, ¿quién ha comprado esas cosas? O realmente la mayoría de la gente que trabaja también en esto tiene otro trabajo, entonces sí. Pero lógicamente hay que tener cuidado con lo que se vende tanto por el emprendimiento, con lo famoso de coworking, en el micromecenazgo, pero claro, si encima ponemos dinero nosotros, no lo pone el Estado, ni lo ponen las asociaciones, ni las instituciones privadas, pues estamos otra vez pagando nosotros toda la historia. Para acabar, diría ya que aquí en Salamanca pues sobran espacios expositivos, como el ETA2, la propia universidad, sobran espacios bastantes para poder hacer actividades y que no están, lógicamente, preparadas ni están haciendo. Lo que yo abogo sería por un poco de colaborar en ese tipo de cosas y, lógicamente, subvencionar un emprendimiento serio, un emprendimiento, lógicamente, con futuro, no eso de 4 pesetas que te valen 4 euros que al final no vas a perder. Y prácticamente por nada más. Gracias.